La ecuación de rendimiento funcional es una herramienta muy poderosa para la comprensión, medida y mejora del rendimiento de circuitos de molienda de bolas. El circuito de molienda de bolas consiste de un molino de bolas, una bomba y una batería de hidrociclones. Una observación muy interesante con respecto al circuito de molienda de bolas es que al ser operados con una gran carga circulante, su eficiencia aumenta. Es posible producir 2 o 3 veces más cantidad de nuevo material de tamaño deseado si se opera en circuito cerrado con una carga circulante de 300 a 500% con respecto a lo que se puede en circuito abierto. La pregunta es, ¿por qué? La comparación de la distribución granulométrica de entrada y salida del molino de bolas para circuitos operando con una gran carga circulante con respecto a uno con baja carga nos indica por qué las cargas circulantes altas son más eficientes. La distribución de tamaño de la entrada y la salida del molino de bolas en un circuito con carga circulante alta es más gruesa que aquellos que operan con cargas circulantes bajas. Podemos hacer esta comparación observando el rendimiento de dos circuitos con la misma cantidad de alimentación y con el mismo tamaño de producto de rebalse del ciclón. Aquel de 500% de carga circulante produce aproximadamente 262 toneladas por hora de nuevo material de tamaño deseado en el producto final, mientras que el de carga circulante más baja produce solamente 203 toneladas por hora. Es un incremento del 29% con la carga circulante alta. Si observamos la distribución granulométrica de la alimentación y del producto de esos mismos molinos, el molino con carga circulante alta exhibe aproximadamente 71% del material dentro del molino, más grueso que el P80. Mientras que el que tiene la carga circulante más baja tiene aproximadamente 55%, lo que corresponde nuevamente a un incremento de aproximadamente 29%. La razón por la que el molino es más eficiente es porque contiene una fracción mayor de material grueso. Podemos definir, para cierto circuito de molienda, la eficiencia del sistema de clasificación. Es igual al porcentaje de material grueso dentro del molino de bolas. Asimismo, representa el porcentaje de la energía que el molino está usando para moler el material grueso. Para llevar a cabo el análisis de rendimiento funcional de un circuito de molienda, establezcamos las definiciones siguientes. Partículas gruesas son aquellas que necesitan más molienda. Finas son aquellas que ya han sido reducidas al tamaño deseado del producto, y típicamente escogemos el P80 como el tamaño para diferenciar entre material grueso y fino. Para cualquier circuito de molino de bolas podemos decir que la tasa de producción de partículas finas o material nuevo de granulometría deseada tiene que ser igual a la potencia aplicada al material grueso, multiplicada por la tasa de molienda de material grueso por unidad de energía, aplicada a este último en el molino. Por otra parte, sabemos que la potencia aplicada al material grueso en el molino es igual a la potencia total multiplicada por el porcentaje de material grueso en el molino, o la eficiencia del sistema de clasificación. Por lo tanto, podemos escribir la ecuación simple que la tasa de producción de nuevas partículas finas o material de granulometría deseada en el producto del circuito de molienda de bolas es igual al total de la demanda de potencia del molino multiplicada por la eficiencia del sistema de clasificación y por la tasa de molienda de material grueso. Nótese también que dividiendo la tasa de molienda del molino por la molibilidad del mineral y multiplicando nuevamente por la molibilidad del mineral para balancear la ecuación, nos queda la relación entre la tasa de molienda de material grueso del molino y la molibilidad del mismo material en un molino de pruebas. Esta relación entre la tasa de molienda del molino industrial y la tasa de molienda en un molino de laboratorio es una medida de la eficiencia de la molienda del molino de bolas industrial. Podemos finalmente establecer la ecuación de rendimiento funcional como la salida de finos del circuito o nuevo material de granulometría deseada en el producto es igual a la potencia del molino multiplicada por la eficiencia del sistema de clasificación, por la molibilidad del mineral y por la eficiencia de molienda del molino.
Vemos pues que hay dos eficiencias separadas, ambas activas en un circuito de molienda de bolas: la eficiencia del sistema de clasificación y la eficiencia de molienda del molino. Ahora veamos un ejemplo de cómo se calcula la ecuación de rendimiento funcional y cómo es usada para estudiar un cambio en el rendimiento de un circuito de molienda de bolas. En la concentradora de cobre de Selvalle, se llevó a cabo un estudio para hallar el efecto de un cambio de dimensión de las bolas en el rendimiento del molino. Para ello se realizó una auditoría del circuito para medir el rendimiento del molino. Durante el ensayo inicial, la tasa de producción de nuevo material de tamaño deseado en el producto, es decir, material más pequeño que 106 micrones, fue de 33.3 toneladas por hora. Esto fue calculado a partir del tonelaje al circuito, de la granulometría del rebalse del ciclón y de la granulometría de la alimentación fresca del circuito. La demanda de potencia al piñón del molino fue de 523 kilovatios. La eficiencia del sistema de clasificación fue del 71%, determinada mediante muestras de la alimentación y de la descarga del molino, y calculando la cantidad promedio de material más grueso que 106 micrones. La movilidad del mineral, 2.31 gramos por revolución, fue medida en un molino de bolas de laboratorio. Como tenemos todos los otros factores, podemos entonces calcular la eficiencia de molienda del molino, obteniéndose 38.8 kilogramos por kilovatio hora por gramo y por revolución. Meses después del cambio del tamaño de las bolas del molino, otro ensayo fue realizado. Esta vez, la tasa de producción de nuevo material menor de 106 micrones fue de 30.6 toneladas por hora. La demanda de potencia del molino fue de 545 kilovatios, y el porcentaje de material grueso en el molino, o la eficiencia del sistema de clasificación, fue de 72.4%. La movilidad del mineral midió 1.43 gramos por revolución. La eficiencia total de molienda del molino aumentó a 52.9%, un aumento sustancial comparado al 38.8% original. Todo esto se atribuye directamente al cambio del tamaño de las bolas usadas en el molino. Un segundo ejemplo de aplicación de la ecuación de rendimiento funcional es tomado del circuito de molienda de un mineral de oro en el concentrador Dome. Este circuito de molienda usa dos etapas de clasificación por ciclones, además de grandes cantidades de agua añadida al circuito por los separadores gravimétricos de tipo Higgs. La comparación del ensayo del concentrador Dome con el ensayo inicial de Selvalle demuestra que la eficiencia del sistema de clasificación, medida al P80 correspondiente al ensayo, fue de 85.5%. Esto es 85.5% de la energía del molino estaba siendo usada para moler material más grueso que el P80. Compárese con el circuito de Selvalle, donde solo el 68.5% de la energía estaba siendo usada. Esto nos indica que manipulando las bombas y los ciclones y el uso de agua en un circuito de molienda se puede aumentar la eficiencia hasta un 85.5% y algunas veces aún más. Aquí hay un ejemplo de numerosos ensayos hechos en el concentrador de mineral de fierro de Tilden, donde se estudió el efecto del porcentaje de sólidos de la descarga del molino en la eficiencia de molienda del mismo. Se realizaron 16 ensayos en un periodo de varios años, los primeros 12 sin variar intencionalmente el porcentaje de sólidos, luego aumentándolo, y finalmente reduciendo el aumento de agua al molino de Guijarros. Se estableció esta relación entre la eficiencia de la molienda del molino y el porcentaje de sólidos en el molino. Estadísticamente es de gran relevancia. Lo que se demuestra es que reduciendo la cantidad de agua añadida al molino de Guijarros, se aumenta la eficiencia de la molienda del molino. Dicho aumento produce importantes ahorros en el consumo de energía. He aquí una muestra del uso de la ecuación de rendimiento funcional para estudiar el reemplazo de ciclones estándar por ciclones modernos de alta eficiencia en un concentrador de flotación de sulfuros. Los datos del ensayo en la primera ecuación muestran que la eficiencia del sistema de clasificación fue del 56.6%. Con los ciclones nuevos, la moderación del circuito demostró que ésta se puede incrementar a 60.9%.
un aumento en la eficiencia y una mayor capacidad de la producción del circuito de 7.5%, además del beneficio de la eficiencia del sistema de clasificación. La distribución granulométrica del rebalse del ciclón fue mucho más estrecha, reduciendo la cantidad de partículas gruesas a flotación para un mismo P80 de molienda. La instalación de los ciclones de alta eficiencia se concretizó y los beneficios fueron logrados como fue previsto. En otro estudio realizado para una concentradora de oro, la cantidad de agua añadida al ciclón fue modificada para originar una mayor concentración de sólidos en el rebalse del ciclón, variando desde un valor máximo de 50%, típico para la alimentación del circuito SIL, hasta un valor mínimo de 10%. Sabemos que de esta manera se aumenta la eficiencia del ciclón. Al hacerlo, pudimos incrementar la eficiencia del sistema de clasificación desde alrededor de 60% hasta alrededor de 85% y aún hasta 86%. Esto nos indicó que si se añadiera un espesador después del circuito de molienda para eliminar exceso de agua antes del proceso SIL, la eficiencia del circuito de molienda podría aumentarse en aproximadamente 30%. El espesador fue instalado y el circuito de molienda excedió de manera significativa la producción anterior. Hoy en día, hay muchos ejemplos del uso exitoso de la ecuación de rendimiento funcional en plantas procesadoras de mineral. Aquí se presenta una corta lista de algunas de ellas. Cada ejemplo fue obtenido a partir de experiencias reales en plantas y todos han originado mejoras sustanciales en la eficiencia, resultando en grandes beneficios financieros para las compañías. La ecuación de rendimiento funcional es una excelente herramienta para optimizar los circuitos de molienda de la planta. Primero que nada, es muy simple. Segundo, es muy precisa. Tercero, aclara nuestra comprensión del proceso y cuantifica el rendimiento de los circuitos de molino de bolas. Reconoce que hay dos eficiencias activas en juego: la eficiencia del circuito de sistema de clasificación y la eficiencia de molienda del molino, y nos la cuantifica, es decir, proporciona valores para medir y ver las mejoras. Además, cada eficiencia está claramente vinculada a un diseño de planta específico y a variables de operación. La eficiencia del circuito de sistema de clasificación está relacionada con la instalación de las bombas y de los ciclones. La eficiencia de molienda del molino está relacionada a factores como el tamaño de las bolas y el porcentaje de sólidos en el molino. Luego, esta ecuación nos da criterios claros de optimización. Se desea maximizar la eficiencia del circuito de sistema de clasificación y también maximizar la eficiencia de molienda del molino. Finalmente, proporciona una estrategia y un plan claro para el trabajo de optimización de la planta. Se lleva a cabo una auditoría y se completa la ecuación de rendimiento funcional. Luego, se buscan maneras de modificar las bombas y los ciclones o la operación del molino de bolas para mejorar su rendimiento. Luego se implementan estos cambios y se vuelve a realizar una auditoría para ver cómo resultó. La ecuación de rendimiento funcional es sin duda un gran avance, una nueva herramienta que nos permite entender mejor el proceso, medir el rendimiento y mejorar la eficiencia de los circuitos de molinos de bolas. Estamos agradecidos a la Universidad McGill en Montreal, Canadá, y a las numerosas compañías industriales que han contribuido al desarrollo y uso de la ecuación de rendimiento funcional.